Bueno, buenas tardes. Estamos una vez más en Nueva Argentina, como siempre haciendo análisis político desde el interés nacional. En este podcast va a ser también de entrevista con un gran invitado que tengo del otro lado, que es Francisco Sánchez. Te agradezco mucho por estar ahí del otro lado. Gracias, Lucas. Gracias por invitarme. Gracias a todos ustedes. No, por nada. Es un placer realmente. Bueno, para quienes no lo conocen, Francisco Sánchez, obviamente también resaltamos que es padre de 5 hijos, está casado, porque esto es importante porque tiene que ver con su compromiso con la defensa de los valores de la familia. Actualmente es diputado nacional del PRO y por la provincia de Neuquén. En el año y medio de gestión legislativa que lleva, en la Cámara presentó y acompañó proyectos referidos a la defensa de la familia como pilar de la sociedad, al combate de la delincuencia, los valores republicanos y la protección de recursos de la nación, cosa que estamos plenamente de acuerdo. Anteriormente fue concejal en la ciudad de Neuquén durante 4 años, de 2015 al 2019. Es amante de deportes, fanático del básquet, disciplina que cuando tiene un rato todavía practica, es asador y especialista en el pollo al disco, para que vean que no somos un Ah, espacio puramente formal. Acá contamos todo, no hay ningún problema. eso Eh, no te lo dije yo, pero bueno, sí, es cierto. Es parte de eso, sí. Me lo transmitieron, me lo transmitieron. Sí, ya veo, sí, sí. Sí, pero es cierto. Todo eso es cierto, ¿eh? Todo eso es cierto. No te dijeron ninguna mentira. Y bueno, esto Soy es muy importante. bueno haciendo pollo al disco. Después el asado me defiendo, pero el pollo al disco, bueno, en serio. ¿Eh? Bueno, excelente. Bueno, es todo importante, todo eso es importante. Así que bueno, principalmente estamos haciendo este podcast porque vemos un diputado disidente realmente en las ideas respecto al resto de la dirigencia política. Tan disidente que el otro día presentó un proyecto bastante polémico, ¿no? Leía un tuit que dice hay que dejar de decir lenguaje inclusivo y empezar a llamarlo por lo que es, jerga ideológica. Por eso presenté un proyecto para obligar a emplear lenguaje claro en todas las comunicaciones del Estado y bueno, deja el número de expediente. Pero eso ya es muy interesante para empezar tranquilo, ¿no? La conversación, yendo a contracorriente de todo. Francisco, empiezo preguntándote cómo juega ser digamos, un diputado con ideas tan disidentes frente a otros que no lo son para nada, sino todo lo contrario, que tienden a condenar este tipo de ideas. Bueno, vos sabés que extrañamente, y a diferencia de lo que se ve de afuera, en la política hay mucha gente que piensa como yo y piensa como nosotros. Mucha gente. Lo que pasa es que bueno, a veces falta cartel, a veces falta la capacidad de difundir las propias ideas y llegar a públicos más amplios. A veces falta coraje de expresar todo lo que se siente, se piensa. Eh, diría que eso diría que es una característica muy importante dentro de la política argentina y uno la ve en un espacio como en el PRO, donde hay mucha gente, realmente mucha gente, muchos diputados nacionales que piensan parecido, salvo si son muchas cosas, pero cuesta dar ese pasito, animarse a enfrentar, vamos a decirle, el Estado, status quo, de los que tienen el dominio de las herramientas de comunicación, de decisión, los que en algunos casos, te diría también, tienen proximidad a pactar con los más poderosos y entonces, bueno, de determinados temas no se habla, estas son las agendas. Y bueno, ante eso, muchos prefieren callar. Y te diría, no solamente dentro del PRO. La semana pasada, hace 2 semanas, se votó una ley de cupo trans en diputados. Y te puedo asegurar que muchísimos diputados del Frente de Todos estaban muy incómodos votando eso. Estaban muy molestos de que se habían hecho votar. Claro, no todo dentro del Frente de Todos es kirchnerismo. No todo dentro del Frente de Todos es el progresismo porteño, este progresismo berreta, sino que hay mucha gente del interior, a mi gusto, a mi forma de ver, confundidos, desorientados, pero con algunos valores que, bueno, que chocan contra estas agendas que les imponen. Entonces, es cierto, no es lo que predomina, lo que uno expresa abiertamente, pero la verdad que esto por ahí no es que quiera hablar bien de mí, porque sí, pero yo tengo el coraje
pero también cierto grado de inconsciencia, ¿no? No estoy pensando en mi carrera política, no estoy pensando en cómo sobrevivir en la vida. Yo empecé a trabajar a los 16 años y a la política me empecé a dedicar a los 37, con lo cual yo puedo dejar la política y no estar pensando en el cargo, no estar pensando en recibir padrinazgos, en recibir palmadas. Yo estoy pensando en mi patria. Tengo una oportunidad, y lo hablaba ayer con un hermano mío, ahí en Buenos Aires, llegué esta mañana aquí en Uruguay, y le decía que, bueno, que como yo entiendo las cosas, Dios me puso en un lugar. Y uno puede decir, bueno, pero no te sientas tan importante, no creas que sos tan importante, pero todos somos instrumentos. Y somos instrumentos en función de la oportunidad y de lo que somos, de las circunstancias que vivimos y de lo que somos. Y que bueno, ahí estoy tratando de alzar alguna voz en algunos temas y también de hacer política, acomodando en otros, porque eso también es cierto. A veces toca acomodar. No, es que justamente estoy totalmente de acuerdo, sobre todo valorando desde poner primero a la patria, ¿no? Primero a la Argentina. Creo que la política realmente se ha malinterpretado, o inclusive a veces se ha como secuestrado la palabra política, que pareciera de política tiene que ver simplemente con la mera rosca o el mero aceptar todos los condicionamientos que puedan venir de afuera. Y en realidad política es pensar proyectos, pensar objetivos, tener un destino como país, cosa que hace tiempo que nos vienen sacando, nos vienen quitando de nuestras narices, diría. Pero otra cosa que mencionaste muy interesante recién fue que hay un pensamiento de izquierda que tiende a ser hegemónico y que tiende a no permitir voces disidentes. Fíjate qué loco, ¿no? Porque la izquierda se la conocía históricamente por ser la voz de los pensadores disidentes contra el poder, y hoy es todo lo contrario, ¿no es cierto? Hoy tenés un hashtag de reacción conservadora y te hacen una lista negra. Te hago una pregunta. ¿Vos estás en esa lista negra? Te pregunto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es muy mala la lista esa que hicieron. La verdad que como trabajo periodístico es muy malo, muy incompleto, muy pobre. Lo han cobrado bien a pesar de eso, porque viste que estas fundaciones como IPPF, que ponen tanta plata en países donde hay mentalidades propicias para el colonialismo, bueno, les pagan en dólares, deben pagar unos dólares, y con esos dólares, estos 6 pseudo periodistas o periodistas, no sé si son periodistas o no, hicieron esa lista donde ponen a muchos de nosotros y hacen una serie de omisiones. La verdad que el trabajo periodístico es muy malo, pero yo estoy ahí. Y Qué estoy loco, ¿no? En ahí. democracia. Sí, la verdad que creo que es la forma tradicional de actuar. Lo que me llamó la atención es que lo hicieran tan abiertamente, porque generalmente esas listas en esos espacios oscuros la manejan en la oscuridad. En otros momentos, la década del 60, 70, a los disidentes políticos de la izquierda, bueno, los secuestraban, los fusilaban, les ponían bombas, los mataban delante de sus propias familias. Tenemos muchos casos, ¿no? Saqueros, cuántos empresarios, cuántos comerciantes, cuántos sindicalistas, cuánta, inclusive, cuánto cura, inclusive ahora reivindicado, inclusive por la izquierda, eh, fue ejecutado sin duda por estos organismos. Antes hacían esas listas, las mantenían en la oscuridad y llevaban adelante sus actos delictivos y de terror, los llevan adelante de una manera muy solapada. Ahora lo hacen cara descubierta porque la verdad que la izquierda ha avanzado tanto, en tantos aspectos, que ya se siente totalmente impune. Pero por eso soy convencido de que hay que estrenarlos de plano, hay que enfrentarlos en todos los ámbitos, hay que decirles que son la peor basura, hay que decirles que son el peor virus, el mayor de los males para nuestra patria, y hay que decírselos en la cara siempre. Y esa izquierda es una izquierda de corte autoritario,
que es la que hace estas listas y es la que está en determinados sectores del periodismo, que está en algunos sectores también obviamente la izquierda más radicalizada, y después hay una izquierda, un progresismo que está, diría, en un espacio como el Juntos por el Cambio, que es un progresismo, una izquierda de corte republicano, se hacen llamar socialdemócratas, pero esencialmente son lo mismo, ¿no? Con cierto grado de prolijidad en algunos casos, con absoluta desprolijidad e impunidad en el otro, son exactamente lo mismo, y a eso es a lo que hay que combatir, ¿no? Yo creo que combatir, obviamente, uno no está hablando de uso de armas, no está hablando de secuestro, no está hablando de poner bombas, eso piensan ellos, ¿no? Ellos no tienen ningún problema en llevar adelante ese tipo de acciones. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es un combate cultural, es una lucha cultural. Y la lucha cultural es una lucha que se da desde la frontalidad, no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Acá no nos podemos esconder, no podemos temer que nos pongan en una lista, no nos podemos ocultar, no podemos actuar cobardemente. Acá hay que enfrentar esto con mucha claridad, con mucha frontalidad, con mucha firmeza, coordinadamente, poniéndonos de acuerdo en el trabajo que hay que hacer. Y yo creo que en esa línea hay muchísima gente, mucha más de la que ellos nombran en su título. Sí, es un poco como pasaba en Estados Unidos, ¿no? Cuando Trump llamaba llamaba a los que lo seguían, la mayoría silenciosa. Porque claro, obviamente ellos tienen todos los medios, tienen toda la atención, tienen todo el ruido, hacen mucho ruido, me doy cuenta. Pero hasta en ámbitos que claro, por ejemplo, ámbitos que se cree que son hegemonía de ellos, son hegemonía simplemente por el ruido que hacen y la preponderancia que tienen en algunos cargos. Pienso, por ejemplo, en mi facultad donde estudio yo en sociales. Ahí hay mucho ruido, pero te puedo asegurar que no es que son la mayoría tampoco, ¿eh? Ahí hay una cuestión también interesante a considerar. Pero bueno, tiene que ver. Construyen sobre la base no te voy a decir de la cobardía de todo, porque muchos como vos que dan la cara, hay mucha gente que da la cara, pero hay mucha gente que se esconde. Hay que salir de la comodidad de la corrección. Bueno, sí, básicamente eso. Hay que poner el coraje en función de los objetivos que tendríamos que tener todos, que es la preservación de nuestra patria y poner a nuestra patria en el lugar de trascendencia que tiene que volver a tener. Completamente de acuerdo. Sí, creo que ese discutir el destino nacional me parecía que quedó como en el pasado, como que es una cosa de viejos, no, que eso es antiguo, ¿cómo vas a hablar de la patria? Eso es arcaico. Y encima ¿cómo tenés valores nacionales? Pero eso es un retardatario, ¿viste? Es muy común en esta época hablar de esa manera. De esa manera pareciera que conformar el discurso hegemónico del poder global es la virtud. No, digo, ¿dónde quedó la revolución en ese sentido? Te Sí. pregunto, sí, 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 No, que eso que decís es un tema claro. Nosotros pasamos a ser un país orgulloso de nuestra historia, de nuestros valores, de nuestra capacidad educativa, de nuestra capacidad científica, de nuestros próceres, de, de nuestra historia riquísima, de nuestra posición geopolítica, de todo lo positivo y todo lo potencial que tenemos los argentinos, y de a poquito nos fueron mancillando. Yo lo recuerdo muy bien, lo tengo muy patente, a partir de la desmalvinización, ahí empezó un proceso, me estoy refiriendo después del año 82, con la vuelta a la democracia, con todas las cosas buenas de la vuelta a la democracia, empezó un proceso claramente orquestado desde fuera de Argentina, coordinado desde fuera de Argentina y con enemigos internos trabajando en función de eso. Yo siempre me acuerdo de ese nefasto canciller que tuvo Raúl Alfonsín, que era Caputo, fue un gran enemigo de nuestra nación, como tantos enemigos que había dentro de esa coordinadora radical y dentro de esos grupos de izquierda que
dominaban Argentina, y ellos fueron los artífices de este trabajo de, primero, de desmalvinización, después de mancillar las instituciones de nuestra patria, el ejército, las iglesias, la iglesia, sobre todo la iglesia católica, que también sufrió un proceso interno muy fuerte, muy complicado, pero con pequeñas leyes y grandes leyes, fueron mancillando nuestras instituciones que sustentan la República, que sustentan a nuestra nación. Pero después, desde lo discursivo, ¿no? Uno lo podía ver, por ejemplo, en la televisión, uno podía ver algunos, por ejemplo, cuando se jugaba un partido de Argentina, todos nos vestíamos con los colores celeste y blanco, y nos vestimos todavía, obviamente, porque eso no hay que subestimarlo. Me parece que es una herramienta importantísima, fuertísima, de unión nacional, el fútbol, sin dudas, la selección argentina de fútbol. Y se metieron con eso, no hay que cantar los himnos, no hay que ponerse tanto con los signos y los símbolos patrios, porque eso en realidad habla de fanatismo, y acá lo que no necesitamos es el fanatismo, y el fanatismo es xenófobo, y el fanatismo es odiador, entonces nosotros, que los argentinos no somos tan importantes, que saltamos de nuestro ego y nos matamos. Bueno, esas cosas que fueron haciendo en contra nuestro, que después, obviamente, con los desastres que hicieron todos los gobiernos populistas en contra de nuestra patria, robando a mansalva, destruyendo todo lo que tiene que ver con la organización nacional. Bueno, esas cosas también fueron afectando nuestro orgullo. Pero yo creo que, y no es que creo solamente, estoy seguro que nosotros tenemos una llama interna que hay que avivar y que estamos a nada de avivar. Yo veo mucha gente alentando a que los argentinos jóvenes se vayan. Acá hay que irse, no hay que irse de ningún lado, no hay que abandonar ningún espacio, hay que dar la pelea a camino. Uno no puede huir y pretender abandonar peleas que le corresponden dar. Hay un sentido trascendente que tenemos todos. Y ese sentido trascendente hay que cumplirlo. Uno no puede escapar. Y no estoy hablando de estoicismo, estoy hablando de cumplir con los deberes que tenemos todos. El primer deber es hacia la patria celestial y la patria terrena. Pero a la familia también, obviamente. Esos son los deberes que tenemos. Esos deberes no se pueden omitir. Completamente, sí, sí. Estoy muy de acuerdo con que la desmalvinización representa muchas consecuencias para Argentina negativas, nefastas. Inclusive uno podría hablar del desempleo, es una. La incapacidad del Estado de poder extenderse y poder ocupar el espacio en todo su territorio, de un Estado-nación realmente eficiente, adaptado a las necesidades, no una burocracia que recaude impuestos nada más, que muchas veces va en contra de la misma misión de que el Estado sea soberano. En ese sentido te pregunto, ¿cómo te parás vos? Ya obviamente me imagino la respuesta, pero ¿cómo te parás ante modelos, por ejemplo, como los de Donald Trump en Estados Unidos o todavía Jair Bolsonaro en Brasil? Mirá, haciendo siempre la diferenciación de que estamos hablando de países, de naciones que han tenido sus momentos, sus vínculos con nosotros más altos y más bajos. Sobre todo Estados Unidos, Brasil en una primera etapa, durante el siglo XIX sobre todo, fue un contrincante geopolítico. Tuvimos varias disputas con los brasileños, armadas inclusive, pero ellos se coordinaron muy bien con los británicos y, sobre todo, reitero, durante ese siglo XIX. Pero después nosotros tenemos muchos lazos de hermandad. Y tenemos muchos lazos de hermandad, aunque no lo veamos tanto, pero que los hay, con los norteamericanos. Los norteamericanos es un pueblo cristiano, es un pueblo que pone a Cristo verdaderamente en un lugar central, es un pueblo que está lleno de hispanoamericanos, hay hispanoparlantes, hay muchísimos católicos, tiene una tradición muy similar a la nuestra en muchas cosas. Después, sus gobiernos han actuado a favor de las élites
y se han comportado mal con naciones como la nuestra. Pero haciendo esa salvedad, yo te diría que lo que yo pretendo para mi país son gobernantes al estilo de Donald Trump y Jair Bolsonaro, por ejemplo. Son gobernantes con un sentido patriótico eh, fundamental. Ellos, ante todo, ponen a su patria. Y claro, eso incomoda los intereses de algunos sectores, sobre todo eh, la burguesía financiera internacional, que tiene asiento en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa sobre todo, y ahora se está volcando hacia los intereses chinos. Bueno, esa burguesía financiera internacional vio una amenaza en Donald Trump. Y es por eso que lo atacaron tan fuertemente. Por eso es que logran sacarlo a Trump y poner a este señor, señor cuyas facultades todos ponemos en duda, pero que más allá de eso es evidentemente es un dibujo, muy parecido al dibujo que tenemos nosotros, ¿no? Lo lamento mucho eso que ocurrió, pero eso es lo que se dio en Estados Unidos, es un proceso similar al que se está dando en muchos lugares de Europa. Nosotros estamos muy cerca de la gente de Vox en España, estamos en contacto con otros países de Europa, Hungría, Polonia, que tienen procesos similares. Yo creo que esto es inevitable que se dé en Argentina, como es inevitable que se dé en otros lugares de nuestro continente. Es una reacción sana, lógica, que yo creo que esas olas llegan, van a llegar aquí, y nosotros tenemos que estar bien preparados, bien organizados, para cuando esas olas lleguen, nosotros poder darnos una buena respuesta, tener dirigentes preparados, que estén a la altura, obviamente con una mirada, un sentido, una mirada patriótica, con un sentido de nación de trascendencia, con una capacidad de planificar para las próximas generaciones. Siempre, reitero, esta grandeza que nosotros sabemos que Argentina tiene como destino, eso tiene que estar como norte, pero respetando, cuidando mucho nuestros valores tradicionales. Eso fue lo que intentó Donald Trump, por eso lo corrieron, por eso se deshicieron de él, y por eso lo están atacando tan fuertemente a Jair Bolsonaro, ¿no? Un presidente con características bien particulares, obviamente propias de un pueblo como el brasileño. A veces hay cosas que a uno le cuesta entender en qué dinámica se dan, pero cuando uno empieza a escuchar, a aprender, a leer otros brasileños, gente muy valiosa, muy importante, muy interesante, que bueno, que nos ha explicado esos procesos internos y uno entiende mucho mejor esta figura. Y yo creo que Argentina se merece un gobernante de esas características también. Completamente de acuerdo. O sea, eso es muy bueno. Lo que decís, hay que estar preparados. En eso estamos nosotros como grupo, como canal, formándonos también siempre, tratando de preparar a esos nuevos dirigentes que vamos a ser también nosotros, porque obviamente vemos que si muchas veces no encontramos dirigentes afuera, tenemos que ser nosotros, tiene que ser uno el que tome la iniciativa. En ese sentido estoy de acuerdo y ante los ejemplos que mencionaste, ¿no? El caso de Vox, el caso del gobierno de Hungría, de Polonia, se ve realmente que hay una conciencia, inclusive Trump muchas veces nos ha servido como una muestra y quizá es el que se sacrificó por muchos, podríamos decir, ¿no? En el sentido de que mostró qué es lo que pasa para los ojos de mucha gente que no lo creía, y aparte de todo, mostró la necesidad que tenía, por ejemplo, países como España, en el caso de Vox, ahora con Francia, con Italia, en el caso de Giorgia Meloni, se ve como que se van haciendo las cumbres de la nueva derecha, se van haciendo estas cumbres de patriotas europeos, se van aceitando las relaciones en el Parlamento Europeo, y creo que eso es fundamental. Inclusive están haciendo puente acá con la región. Es fundamental también para combatir este progresismo que a veces trata de evitar algunas banderas culturales para meterte el chavismo dentro de la agenda, ¿no? Entonces,
hay también una cuestión estratégica con Brasil que Argentina no puede dejar de mirar. ¿Qué te parece a vos el tema de una posible alianza con Brasil? ¿Te parece que es convergente a nuestros intereses? Bueno, sin duda, sin duda. Nosotros siempre nos hemos peleado con nuestros vecinos por intereses extraños a los nuestros, no propios nuestros. Nos hemos peleado por cuestiones que nos han mentido, como cuando uno era chico, que un amigo te hacía no sé, un caño y todos, mirá, fue el caño que te hizo, y entonces uno se calentaba y el otro venía mirá, este se burla de vos, y bueno, y el de afuera, los de afuera iban generando esa pelea y uno terminaba las piñas, no sabía por qué. Bueno, esa influencia también nos la han provocado en toda la región, los bolivianos con los peruanos, perdón, los chilenos con los bolivianos, los peruanos, a nosotros, en algún momento, obviamente, con los paraguayos, con los brasileños, con los chilenos. Yo creo que hay que tener un sentido de construcción regional, al estilo de Patria Grande. Obviamente, cuando digo Patria Grande, como lo usó el kirchnerismo, uno trata de cuidarse con ese tipo de términos, pero el concepto de Patria Grande no es propio del kirchnerismo, obviamente, es un concepto que nosotros nunca tendremos que haber abandonado. Una patria que más allá de las divisiones geográficas, políticas, más allá de las diferencias que podamos tener, inclusive culturales, de formación, de visión del mundo, nosotros tenemos que pensar en un sentido verdaderamente de las cosas que nos unen con nuestros vecinos y con las que están un poquito allá también, no están tan pegados, tan cerquitos. Y obviamente los brasileños juegan un rol central para nosotros. Nosotros tenemos que tener una cercanía mucho mayor y una planificación de trabajo conjunto mucho mayor que la que tenemos hoy. Tenemos muchos intereses en común, tenemos muchas complementariedades y eso lo tenemos que aprovechar. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, hoy tenemos un gobierno en Argentina que, bueno, le interesan a otras agendas. Le interesa una agenda internacional puesta en el eje, sobre todo chino, y está con ese eje chino y es un eje marginal en el mundo occidental, entonces se pliega a las marginalidades del mundo occidental, entonces por eso se acerca a Venezuela, a Cuba, bueno, a los países que para Argentina no tienen nada bueno para ofrecer. No hay nada interesante para ofrecer en esos vínculos. Posiblemente si hay un nexo con Bolivia, desde la historia, desde la cultura, desde la geografía, desde la geopolítica, hay más temas en común con Bolivia que los que puede haber con Venezuela, sin duda. Ni siquiera está puesta ahí orientada en ese sentido en la política internacional de Argentina. Está puesta en cuestiones políticas más vinculadas al Grupo Puebla, Foro de Sao Paulo, que realmente a intereses de desarrollo regional, estratégico de nuestras naciones. Y en ese sentido, como en Brasil gobierna un patriota, ellos lo tienen como su enemigo regional, enfrentado con sus socios y amigos del Grupo Puebla, bueno, no van a hacer ningún vínculo con Brasil, porque entienden, hay un mundo, en ese sentido, no coincido con muchos que piensan que quienes nos gobiernan hoy en Argentina no tienen una claridad sobre lo que quieren. Sí, yo estoy convencido que saben lo que quieren y estoy convencido que están haciendo lo que quieren. Y mientras tanto, no hay nada que se les contraponga. Pero ellos están con una agenda propia. Es, a la vez, está llevada adelante por mucha gente muy incapaz en muchas cosas. Entonces se improvisa, se lleva de una manera desordenada, desorganizada, pero su agenda la llevan adelante. Y es una agenda no de construcción de una Argentina grande, sino de la destrucción de la Argentina como la conocemos. Y, bueno, ellos evidentemente están pensando las cosas diferentes a como las vemos nosotros. Por eso me parece que hay que construir algo con los brasileños. La semana que viene voy a tener una reunión con el bajo Bolsonaro, el hijo de Jair. Bueno, así como con él, la semana pasada, la anterior a esta, estuvimos con Hermann Terz de Vox,
eurodiputado, el presidente del bloque de eurodiputados, que tienen una visión conservadora, de derecha. Con ellos vamos a trabajar también en la construcción de herramientas aquí en nuestro país, pero también con vecinos como chilenos, CAST, Rojo, patriotas del otro lado, en México también, patriotas que están trabajando también con mucho compromiso, en Uruguay otro tanto. Bueno, nosotros estamos organizando y bueno, hay que sumar muchos argentinos, porque obviamente lo que más nos importa primero es la Argentina, pero nos importa en un contexto internacional en el que tenemos que hacer agenda común por nuestros sectores que están en la misma línea. Es fundamental, Francisco, construir esos puentes, porque como mencionaste, parece que está todo hecho al revés. Obviamente, después de ver que todo está hecho al revés, o sea, se arregla con China, se empieza haciendo un proyecto de nuclear con China ya al comienzo del gobierno, apenas se asumió. Se pelea con uno con Brasil y con Uruguay, que en realidad son los que más te tendrías que aliar. Brasil y Uruguay son fundamentales. Pero es todo ideológico, o mejor dicho, parece que la excusa es ideológica. En ese sentido, Brasil y Uruguay son estratégicos, porque aparte uno se dice, me peleo con Uruguay, Brasil, porque el Mercosur dicen que es un lastre, pero es que sí. A ver, lo es, a ver, no tiene por qué serlo, pero actualmente lo está haciendo. Entonces, si los tipos vos no les ofreces algo mejor, obviamente que van a ir por su lado buscando la mejor opción, porque, a ver, a ellos les encantaría que Argentina tuviera los pies sobre la tierra, pero no lo está teniendo. Entonces, de a poco es bueno que se empiecen a construir estos puentes para ir generando un terreno fértil para que pueda surgir un gobierno patriota realmente, que se pueda ir a una elección y que haya un gobierno patriota como alternativa política, que sea realmente una alternativa, ¿no? Que no sea simplemente un cambio cosmético de gestiones. En ese sentido, te pregunto por ya un plano quizá más interno, ¿no? Más interno de la política argentina y de los partidos. ¿Qué relación tiene tu bloque, digamos, tu espacio dentro del PRO con personas como Marcelo Peretta, del peronismo republicano? Te pregunto cómo se llevan ustedes. Mirá, con Marcelo no tenemos trato. No lo conozco personalmente y no tenemos un vínculo, no hemos construido eso. Es una agenda que no debemos. La verdad que yo cuando asumí como diputado, asumí a finales del 2019, estaba con esa intención en la cabeza. De empezar a construir con nuestros sectores que tuvieran una visión de Argentina similar, obviamente con las diferencias que podamos tener todos, porque siempre hay diferencias, ¿no? Pero tratando de dejar de lado las diferencias para empezar a sumar. Claro, tuvimos la pandemia en el medio, toda esta serie de restricciones y nos han impedido poder construir más de lo que quisiéramos. Avanzamos en varias líneas, nos falta construir otros puentes. Hay que ir haciendo ese trabajo. Yo voy tratando de hacerlo, pero este es un tema de mucho. Es un tema que a veces en la política cuesta, porque requiere de generosidad, y la generosidad en política es difícil, porque claro, yo tengo mis ideas, y yo quiero que prevalezcan mis ideas. Vos vas a querer que prevalezcan las tuyas. Son parecidas, las mías son mejores. Yo voy a tratar de que prevalezcan las mías, no las tuyas. Y además, yo lo puedo hacer mejor que vos. O sea, me cae muy bien, sos muy agradable, municipal, pero yo lo puedo hacer mejor. Entonces, esas cosas que están, y no es egoísmo, eso es muy humano. Las personas somos así. Sinceramente, hay una cualidad que tengo, es que me conozco a mí mismo y conozco mis límites. Yo sé para qué sirvo y sé qué cosas no podría hacer. Yo no pretendería hacer cosas para las que no estoy capacitado. Yo, para las cosas que no estoy capacitado, yo quiero encontrar gente que lo pueda hacer. Quiero ayudar a esa gente a que pueda construir, a que pueda hacer en función de los objetivos que yo me pongo también, estos objetivos trascendentes, estos objetivos importantes para mi patria. Pues yo los quiero depositar en alguien que se sienta respaldado, que se sienta acompañado por algo que podamos construir muchos. Ese es el trabajo que
personalmente estoy así. Es en lo que creo. Y además de eso, lo que te decía al principio, dando batallas en los ámbitos en los que me toca. Eso es lo que yo puedo aportar. Después habrá personas que tienen más capacidad de liderazgo, más capacidad intelectual, más capacidad organizativa, más visión de lo que va ocurriendo en la política, más por experiencia, por una comprensión superior. Bueno, hay que encontrar todos esos rasgos y tratar de unirlos en función del objetivo único que tenemos que tener. Sí, completamente de acuerdo. Es muy importante eso que dijiste, ¿no? De conocerse uno mismo. Me parece que la formación política no es solamente teórica, no es solamente saber de historia, algo de economía, conocer de los países, que eso es obviamente fundamental, pero aparte es, y tener un sentido común, aparte también es conocerse uno mismo, es hacerme las preguntas necesarias, las preguntas que muchas veces en este estilo de sociedad posmoderna, de modernidad líquida, como diría un autor, parece que no, es todo, me escapo, ¿viste? Me escapo de la pregunta, me escapo de hacerme a mí mismo las preguntas, me escapo de la soledad también, porque hay un problema que a veces se piensa, no, la Argentina actual es muy sociable. Cuidado, no es tan así. Es decir, la Argentina tiene muchas potencialidades positivas. El tema es que, como, como dirigencia mayormente, obviamente la Argentina ha caído en muchos aspectos a nivel cultural, a nivel social, y hay mucho aislamiento de lo que es encontrarme conmigo mismo y para poder estar en buena relación con los otros, con el otro, ¿no? Y después se llegan a esas consignas que dicen la patria es el otro, pero siempre es el otro que piensa como yo, porque precisamente es para ocultar, claro, es para ocultar que en realidad no me estoy relacionando bien conmigo mismo y no me estoy dando el espacio a mí mismo para preguntarme qué es lo que quiero. Y ahí empiezan a surgir muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero? Y ahí me empiezo a relacionar con la comunidad. ¿Qué es lo que quiero para mi comunidad? Entonces, ¿qué quiero para mi país? Entonces es un ciclo que uno tiene que tratar de, no obligar, pero sí estimular a que el otro argentino lo pueda hacer también. Es un ciclo que me parece que es necesario, porque no es solamente la dirigencia que se forme nueva, que, que salga, no va a salir un repollo, va a ser de nosotros. Eso que estás diciendo, no, claro, es una cuestión individual y colectiva, ¿no? Y es difícil de alcanzar, es difícil de lograr. Yo, no es que no tenga expectativa en mi generación y en la generaciones más grandes que yo, pero no encuentro en esta generación, en la mía, y yo tengo 47 años, en la gente mayor de 50 y mayor de 40 también, cuesta esa capacidad de la generosidad de poder construir, aún en las diferencias, pero una visión común. Tengo mucha expectativa en tu generación. Yo lo digo habitualmente, pero vos sabés que me encuentro con distintas características, con muchos jóvenes, patriotas, muy convencidos, muy valientes, muy dispuestos a dar la pelea. Y yo creo que cuando uno es joven, obviamente la juventud no es una cualidad en sí misma, un momento de la vida, es algo que además pasa rapidísimo. Pero, pero es algo, es una etapa en la vida donde uno puede moldearse, uno puede acomodarse más fácilmente, más plásticamente de lo que lo puede hacer cuando termina determinada edad y determinados hábitos que no está dispuesto a cambiar. Entonces yo por eso insisto con la generación tuya, con tu generación, es la generación de mi hijo mayor y también hay jóvenes un poco mayores que vos que tienen la capacidad, no solamente la visión, pero la visión la podemos compartir, podemos tener las mismas ideas. Para la capacidad de hacer esos esfuerzos, para poder construir algo distinto hacia adelante, yo creo que tenemos la gran oportunidad con jóvenes muy formados, muy preparados, muy bien dispuestos, con mucho coraje, como vos y como, la verdad, muchos he conocido, afortunadamente,
¿Sabes cuántos jóvenes con una vocación patriótica tremenda he conocido? Y estoy tan contento y tan esperanzado de eso, y estoy esperanzado en serio. Yo tengo, te digo, desde hace un año que duermo más tranquilo, más relajado de lo que venía durmiendo, porque a veces la desesperanza por las cosas que van pasando es tan pesada, tan fuerte que te aplasta. Entonces, yo empiezo a conocer más jóvenes y más jóvenes, y veo tu firmeza, y veo tu claridad, y veo tu necesidad y tu vocación por prepararte, por ser cada vez mejor para tu patria, para vos, para tu familia. Bueno, esas son las cosas que a mí me tenían esperanza. Así que hay que trabajar en esa línea, hay que hacerlo, hay que hacer ese esfuerzo. Hay que estar dispuesto a resignar mucho, muchísimo en algunos casos, eh, pero nada comparado con lo que han hecho tantos mártires que han resignado su propia vida. Y yo no digo que hay que resignar la propia vida, eso lo elige cada uno. Cada uno tendrá su vocación de santidad o no, pero en definitiva hay que poner todo de sí en función de algo más importante que uno mismo. Y que al final termina haciendo más importante lo de uno. Digo, cuando uno Claro, sí. se pone, claro, uno se pone en contacto con lo que está más allá de uno, hace más importante lo de uno, porque quiere decir que uno se comprende en una relación de algo más grande. Entonces, en ese sentido, pienso quizá, ahí puedo quizá disentir cordialmente sobre el término mártir, yo diría más bien héroes, porque pienso en Malvinas. Entonces, si mi militancia empezó con el tema de Malvinas, cuando tenía 20 años, hace 7. Así que sí, mi militancia empezó con eso y nunca dejó de tener presente con un gran orgullo nacional lo que es los héroes de Malvinas. Así que me parece que es el gran arquetipo que los argentinos, si recuperamos, hacemos nuestro este mundo. Bueno, nosotros tenemos muy cerca lo de Malvinas, pero los argentinos hemos llevado muchas gestas gloriosas, de las quiero mucho sernos. Y por ahí no hay de ingratos, pero sí el tiempo a veces te hace olvidar de las personas que han dado la vida por nuestra patria. Y han sido muchos, muchos, muchos. Inclusive en guerras internas, en distintas etapas de nuestra historia nacional, en guerras internas, en conflictos entre hermanos, después lo podemos discutir en qué circunstancias. Pero Sí, en sí, te entiendo. definitiva, yo, lo que me refiero con martirio es el mártir cristiano, el Claro. mártir que se entrega por Dios, a eso me refiero, a ese mártir, no el mártir que a veces uno escucha que es otra cosa, pero sí, todo tiene de héroe el mártir, y todo tiene de mártir el héroe de Malvinas, como tantos héroes que dieron la patria por nosotros, la vida por nuestra patria. Así es, Francisco. Para cerrar, te dejo que termines vos con lo que quieras decir, y de por sí te agradezco muchísimo haber estado acá en el canal, es un gran honor y esperamos a charlar de vuelta porque me parece que en el tiempo va a haber muchos temas para tocar. Bueno, eso, a disposición, eso es lo principal que te quiero decir. Yo soy un servidor con vencimiento que hay que servir. Eso me enseñó mamá, me enseñaron en casa. Hay que servir al otro. La palabra servicio es una palabra que a veces desvirtúa. Pero el servicio es todo. Hoy me preguntaba La una militia, persona cerca, ¿eh? la militia, como se decía en la Bueno, me preguntaban por justamente el servicio militar. Yo decía, el servicio militar tiene que ser obligatorio, pero sobre todo tiene que ser sentido. Nosotros le debemos todo a nuestra patria, le debemos todo nuestro esfuerzo, nosotros tenemos que ir orgullosos, no como si fuera algo negativo, hacer la colimba. Nosotros tenemos que ir hombres y mujeres a dar todo por nuestra patria, a servir a nuestra patria. Yo hoy tengo un cargo público, soy servidor público por delegación de facultades democráticas.
yo voy a ser siempre un servidor de mi patria y siempre voy a estar para lo que se necesite. Cada vez que alguien que ama a nuestra patria necesite algo, yo voy a estar. Así que eso te quiero decir. Estoy a disposición y al servicio de lo que me necesiten. Cuenten conmigo, yo los aliento a que sigan por esta línea. Me siento orgulloso de convivir con patriotas como ustedes, de gente que ama a su patria y que quiere y espera lo mejor y trabaja para lo mejor. Así que lo que necesiten, acá estamos. Bueno, Francisco, te agradezco muchísimo nuevamente, te agradezco mucho por las palabras y concuerdo, es lo mismo, ¿no? Uno está también en servicio, es así, en esta vida inclusive uno busca un significado existencial y es ese muchas veces. La patria representa quizá todo lo que se pueda anhelar en la vida de una persona. Así que en eso estamos, en eso concordamos y bueno, te agradezco nuevamente y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Bueno, dale, un gustazo, ¿eh? Igualmente. Y también te invitaría a tomar un café y charlamos personalmente. Un gran abrazo, Bueno, saludos. gran abrazo.